Hay una nota que nos llamó muchísimo la atención, que dice así: cada vez hay más acompañantes terapéuticos en las aulas y los colegios no saben cómo abordar la situación. El acompañante terapéutico es como un docente, a ver, lo voy a explicar o tratar de explicar muy burdamente, como un docente particular para un alumno que, además del seguimiento general que hace el docente, está en el aula acompañando a ese alumno en particular. Se está hablando dentro de cifras que se están viendo que hay más diagnósticos de neurodivergencias. Aproximadamente se calcula que el 12% de los menores de 14 años necesita algún tipo de apoyo. Según el Centro de Control para la Prevención de Enfermedades, el CDC, esto es en los Estados Unidos, 7 de cada 100 chicos en edad escolar poseen un trastorno del lenguaje y un 11% el déficit de atención. Cuando se habla del déficit de atención, podemos estar hablando de el TDA, podemos estar hablando hiperactividad, etcétera, etcétera, etcétera. A propósito de esto, estamos ahora en comunicación con Martín Zurita. Martín Zurita es el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina, AIEPA, y está en comunicación con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, Nacho Otero te saluda acá en Delta 90.3. Hola, buen día Nacho, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte. Primero, preguntarte, ¿cuál es la situación ahora? O sea, porque es normal ahora ver que están los docentes y que hay un grupo de acompañantes terapéuticos que responden a algunos chicos de manera individual. ¿Hay algún promedio de cuántos acompañantes terapéuticos estén teniendo por aula? Mira, nosotros tenemos esta problemática que vos bien detallás. No tenemos el promedio por aula, pero sí sabemos que hay casos en muchas escuelas que hay en un mismo aula hasta 6, 7 u 8 acompañantes terapéuticos, con lo cual esto dificulta mucho el trabajo en el aula. Por eso, además de los números del informe que vos mencionás, se calcula que hay un alumno, un chico con neurodivergencia por aula en promedio, y realmente estamos ante una falta de capacitación docente. No hay en los institutos de formación docente una preparación adecuada. Por eso es importante tanto los docentes integradores para algunos alumnos y para otros estos acompañantes terapéuticos que tienen una función muy importante, pero de los cuales hay que regular la cantidad de los mismos, a lo mismo igual que los maestros de inclusión por curso. Hay que agilizar también el proceso de acceso a las aulas y tiene que haber políticas educativas que en la formación docente, acompañen esto, ¿no? Porque es una problemática que cada día se acrecienta más en las escuelas. ¿Qué es lo que hace un acompañante terapéutico mientras que está el docente dando la clase o llevando al grupo en general? ¿Qué hace el acompañante terapéutico? El acompañante terapéutico no es un docente, tiene una preparación que es limitada y acompaña básicamente en cuestiones que tienen que ver con la particularidad del alumno de ese momento. O sea, no es un acompañante a nivel pedagógico, sino básicamente en atención del alumno que presenta dificultades que el maestro no puede en el aula, estar atento a esa neurodivergencia, ¿no? Pero no es un docente, no cumple la función del docente. Para eso hay maestros integradores, que hay algunos alumnos que necesitan de ese maestro integrador, y esto lo determina en cada jurisdicción, es diferente la normativa, y lo determinan los profesionales en cada caso, pero el acompañamiento no es un acompañamiento de tipo docente. ¿Y quién lo paga al acompañante terapéutico? Bueno, acá hay un problema bastante serio porque lo pagan las obras sociales para los papás que tienen obras sociales o prepagas. El tema es que son cargos que no están bien pagos y que en muchos casos es muy burocrático el cobro. Por eso también hay una situación difícil. En muchos casos hay papás que solicitan familias que solicitan acompañantes terapéuticos y tal vez le dan 2 veces a la semana, y en realidad vos no necesitas 2 veces a la semana, necesitas todos los días.
ese acompañamiento. Entonces, bueno, hoy tenemos un déficit en la cantidad de acompañantes terapéuticos ante este incremento de los casos, y nosotros creemos que también falta a nivel nacional un órgano que lo mire en su integralidad, ¿no? Que haya una interacción entre lo que es ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que son los servicios locales, que tenga que ver también con un control de lo salarial, un control de estos trámites eternos que tienen que hacer los padres todos los años, porque esto se renueva todos los años y que muchas veces no encuentran respuestas. Entonces me parece que tendría que tratarse a nivel general. Hoy no hay un tipo de atención general para estos casos y cada jurisdicción se arregla de una manera distinta, y muchas veces las escuelas hacen lo que pueden con respecto a esto cuando es un tema que, fíjate lo que vos comentabas al comienzo, ¿no? 7% trastorno del lenguaje, 11% déficit de atención. Después de la pandemia crecieron mucho los casos de dislexia, la dificultad para leer, de la discalculia, la dificultad para realizar operaciones matemáticas, la dispraxia, alumnos que miran al pizarrón pero que no pueden plasmar en el papel lo que está escrito. Entonces, estas problemáticas crecieron mucho después de la pandemia, después de ese cierre de escuelas de más de 1 año y medio que tuvimos en la República Argentina, uno de los más largos del mundo. Realmente hay mucho daño que se ha hecho a los niños y adolescentes. ¿Y esto venía en aumento hasta la pandemia o en la pandemia fue que explotó exponencialmente? Bueno, esto venía en aumento, pero con la pandemia vimos que hubo muchísimos casos, como estos últimos que te estoy comentando, que han crecido, y también hay algo importante, que hay nuevos criterios para diagnosticar. Antes tal vez un alumno tenía alguna neurodivergencia, pero se hablaba de la mala conducta, bueno, que no tenía comprensión. Es distraído, no presta atención en clase. Y no se lo diagnosticaba eran las cosas que nos decían a nosotros, por lo menos cuando éramos chicos, ¿no? Es distraído, no presta atención en clase, se porta mal, es inquieto. Ahora, estamos hablando con Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina, a propósito de este dato, ¿no? De que cada vez hay más acompañantes terapéuticos en las aulas. Ahora, Martín, vos dabas un dato. Han encontrado aulas en donde hay 8 acompañantes terapéuticos. Ahí estamos hablando de que es o la mitad o 1/3 del aula. Es muy difícil, por eso hay que ver todo esto en la integralidad, porque vos tenés por un lado la necesidad de los alumnos y de las familias en que esto ocurra, y por otro lado tenés otros alumnos que están compartiendo el salón, tenés una docente que tiene que impartir clase y tenés una limitación espacial. Las aulas generalmente no están pensadas para esto. Son las escuelas, sobre todo las escuelas más antiguas o las que fueron construidas en otras épocas, son de espacios limitados y que no están pensados para este tipo de acompañamientos. Entonces, vos por un lado tenés una normativa que te obliga, y leyes nacionales y provinciales a cumplir con esta norma, y nos parece muy bien. Las escuelas tienen que ser inclusivas, las escuelas privadas somos inclusivas, pero también hay que ver del otro lado esta situación que se tiene que regular, porque vos en un aula con 8 acompañantes terapéuticos y tal vez integradores de otros chicos, bueno, ¿cómo haces para dar clases? Inclusive ponete a pensar un adulto la altura que tiene en un banco, y si estás en un curso de chicos de primero, segundo, tercero, cuarto grado, la altura, por más que pongas atrás a estos acompañantes con los chicos, hasta dificultaría el pizarrón. O sea, hay muchas cosas que no se han pensado y que tenemos que replantear. ¿Quién pide el acompañante terapéutico? ¿El colegio o lo sugiere un profesional que esté siguiendo, un pediatra y demás, que esté siguiendo al menor? Bueno, el colegio es siempre el primer lugar, junto con la familia, ¿no? Que van hablando de esto. También, por supuesto, los profesionales, y cada jurisdicción, cada una de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires después tiene una reglamentación específica. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se trabaja con los inspectores de educación especial, con los inspectores de educación común y de especial
ahí se arman carpetas, las carpetas de integración, bueno, también ante los pedidos de los profesionales, hay un trabajo con las familias, es un camino arduo hasta que se consigue la aprobación, inclusive la familia, todos los papeles que tiene que conseguir, ¿no? Desde el certificado de discapacidad en adelante, realmente hay mucha burocracia, mucha complejidad, y también es un tema que hay que rever, hay que simplificar, y no hay que hacérselo difícil ni a la familia ni a las escuelas. Y puede ser que a veces también se den escenarios en donde, viste, yo me acuerdo que cuando éramos chicos, ante una raspadura o ante lo que sea, me daban una vallaspirina, ¿no? Puede ser que haya situaciones en donde también desde las instituciones y demás, ante una mínima dificultad que plantee el chico, ya se recomienda automáticamente el acompañante terapéutico. No, porque esto es un trabajo con profesionales, no solamente en la escuela con los profesionales de la educación, sino con otros. Muchas escuelas tienen equipos de orientación escolar también, que es un foco de detección, y hay todo un planteo con profesionales, con especialistas, o sea, no es que se diagnostica por diagnosticar, o que hay un sobre diagnosticación de estos temas, sino que hay un trabajo, y por supuesto en ese trabajo se trata de acompañar. Lo cierto es que hay muchos casos y que esto es no es solamente en nuestro país, ¿no? El informe que vos leías es un informe de Estados Unidos que uno lo toma como referencia, y realmente lo vemos los educadores, bueno, cada vez más en las aulas, ¿no? Entonces, sí, es una preocupación que antes de repente o se trataba de otra manera o no había. Fíjate el tema de los trastornos del espectro autista, también la gran cantidad de casos que hay en los últimos años, y es algo que vos antes no escuchabas, ¿no? Entonces, bueno, hay una preocupación y bueno, hay que llegar al mejor diagnóstico, y por eso nosotros estamos trabajando muy atentamente con esto que nos llega de nuestros socios, de las, sí, escuelas, porque es una preocupación también para, sí, la institución organizarse mejor. O sea que no solamente que, a ver, están pasando dos cosas entonces al mismo tiempo. Por un lado, hay una identificación mayor de este tipo de neurodivergencias, y por el otro lado se estima o se intuye o se infiere que están surgiendo más casos. Así es, Nacho, es así, y bueno, acá por eso el planteo nuestro es trabajar desde una cuestión integral, algo que mire esta integralidad, que se pueda interactuar y que haya más, más rapidez en las respuestas, y bueno, una norma que contemple todo esto que estamos hablando y que sea lo mejor posible tanto para la familia, los alumnos y las instituciones. Pero hoy la realidad es esta, no hay que negarla, y para algunas escuelas se hace muy complicado el día a día. Dentro de todo esto, ¿no? También lo importante de trabajar con los compañeros, ¿no? También de los chicos, ¿no? Para que ese que necesita el acompañante terapéutico sea también integrado, digamos. La integración también la debería hacer con el grupo, y hay que trabajar con el grupo para eso, y no que su único compañero sea el acompañante terapéutico, ¿no? Sí, muchísimas escuelas tienen proyectos muy interesantes, inclusive hay escuelas que las familias no pueden conseguir la aprobación porque le falta un papel por esta bendita burocracia, y bueno, el alumno lo necesita, y las escuelas tienen proyectos para esto que vos decís, teniendo en cuenta esta situación, y muchas veces hay 2 integradores cuando tendría que haber 5, pero bueno, hay, claro, un acompañamiento muy fuerte de los docentes organizados con sus compañeros, etcétera. Te hago la última. Hablaste de la pandemia. También el uso de los dispositivos celulares y las pantallas en exceso a veces puede llevar a acelerar o incluso adelantar procesos que puedan tener un origen en una neurodivergencia. Sí, totalmente. Es un tema que nos preocupa mucho. Ahora, con esta nueva serie de adolescencia, que realmente es recomendable. Estamos todos hablando de eso, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante el debate que genera, porque en realidad es algo que surge siempre en las reuniones de padres, en los cursos, en las salas de profesores, salas de maestros, la preocupación con
Fíjate el tema también muy actual, las apuestas online, ¿no? Los adolescentes, es impresionante, ese es otro temazo como para hablar, porque lo vemos también, algo muy común, que realmente antes no se veía. Entonces, esta situación de acceso 24/7 que tenemos todos a las redes sociales, a los celulares, bueno, en adolescentes y en la infancia, es un tema que hay que trabajarlo mucho porque no tienen las mismas herramientas que puede tener un adulto para muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, es un tema que afecta. Martín, te agradezco la charla, te agradezco el tiempo y te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Nacho. Buenas tardes. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina, AIEPA, pasó por acá, por Delta 90.3.